Hola queridos amigos, sean ustedes bienvenidos. Yo soy Pedro Luis Infante. Bienvenidos a Iglesia Libre, un espacio con libertad, la libertad que Cristo nos ha dado. Y quiero darles las gracias por esta nueva emisión de aquí desde Yautepec, en el estado de Morelos, en esta nueva entrevista. Y vamos a ella, por favor. Aquí estamos en Yautepec, Morelos, con el gusto de tener al pastor Nicolás, a la hermana Montaña. La verdad es que nos da mucho gusto poder compartir este tiempo que para nosotros y creo que también para ustedes es de edificación mutua, que nos hemos pasado a gusto, bien, pero sobre todo vivir la vida es algo hermoso. Yo quisiera que se presentaran ustedes mismos. ¿Quiénes son ustedes mismos? ¿Qué podrían decir de ustedes? Hermana Montaña. Bueno, mi nombre es Montaña, soy la esposa del pastor Nicolás, soy de una parte de Andalucía, un pueblecito, y bueno, estoy aquí con los hermanos, muy a gusto, y bueno, de una forma de transmitir un poco lo que vamos a hablar. Yo soy Nicolás García y estoy disfrutando de un tiempo hermoso de descanso que los hermanos nos han permitido en medio, como un paréntesis, en medio de este viaje misionero que estamos realizando por Latinoamérica. Así que con gusto participamos de este tiempo con los hermanos. Yo quisiera aclararles que, bueno, nosotros no hacemos esta entrevista porque consideremos que nuestros invitados pues son estrellas de Hollywood o que son artistas o que son grandes en el mundo. Sin embargo, nosotros consideramos que son personas entregadas al Señor, que de manera muestran su humildad y que de alguna manera enseñan a los demás. ¿Ustedes qué piensan de todas esas personas que se sienten un poco más que los demás y que se esconden, que dan citas para poderlos entrevistar, así como si fueran estrellas de Hollywood, o como si fueran artistas, no sé? Bueno, realmente no sé si seremos normales, pero sí que no somos estrellas de Hollywood ni tenemos que dar cita para hacer una entrevista. No somos gente lejana, o sea, cualquiera que nos llama, cualquiera que nos escribe, siempre va a encontrar una respuesta por parte nuestra, ¿no? Yo siempre me he comprometido desde el principio que todo aquel que me escribe o que me llama o que quiere una entrevista conmigo la tiene, es decir, y son muchísimas personas, ¿no?, las que acuden a nosotros a veces para hacernos consultas, preguntas, y siempre respondo todos los correos, todos los mensajes de WhatsApp, porque creo que es el deber de un pastor, ¿no?, oler a ovejas. El pastor tiene que relacionarse con la gente. El pastor que no se relaciona con el rebaño es que no es pastor. Yo lo entiendo así. Juan capítulo 10 no permite otra forma de verlo, ¿no? A mi parecer, no permite otra forma de verlo. Dice Juan capítulo 10 que el pastor conoce a las ovejas y que las ovejas conocen al pastor. Eso no se da cuando el pastor se esconde, como tú dices, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante. Usted, hermana Montaña, ¿cómo lo ve, cómo lo percibe? Porque yo la veo que es una persona que se acerca a las personas, que los abraza, que les platica, que comparte en ese tiempo. ¿Por qué lo hace? ¿O qué la lleva a ser tan cercana a las personas? Para mí fue muy difícil porque de la iglesia que venimos, la esposa del pastor tenía que ser pastora. Y yo no me sentía pastora, porque ni yo fui llamada al estudio, ni fui llamada a ser pastora, sino yo la esposa del pastor. Para mí fue muy difícil porque me impusieron, tiene que ser pastora. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Cuando ya salimos de esa iglesia, yo le dije a mi esposo, yo soy la esposa del pastor. Y si Dios me tiene un llamado para mí, tiene que ser a mí personalmente. Y la verdad, esas hermanas que se sienten un poco como yo soy la pastora, no. Yo voy a decir, quiero ser una más, quiero ser esa hermana cercana, quiero ser esa hermana que llora con la que llora, que la abraza, que cuando tiene un problema voy ahí y estoy ahí, sin citas. Quiero contar una anécdota antes de la iglesia que veníamos. La última, estamos todos juntos y viene la esposa del pastor, José Luis,
hay una hermana que quiere hablar con usted, le digo, sin problema, no, pero está ahí, van a hacerse fotos, van a hacer comida, y dije, no, para mí está primeramente la persona. Si tiene una necesidad, yo tengo que dejar todo eso en la fotografía, no, primeramente está esa necesidad que esa persona necesitaba. Era una persona que convivía con ellos, que era trabajadora de nuestro hermano, pero tenía una inquietud y quería saber qué hacer para tener a Cristo en su vida, porque veía que la vida del hermano había cambiado, la de la esposa había cambiado, y quería eso. Y bueno, yo le dije, bueno, los pasos que es lo que tenía que hacer como persona que tiene que recibir a Cristo. Y eso para mí me llena, estamos juntos. Y hubo otra persona de que me dijo, pero ¿por qué está sirviendo a la empresa? ¿Por qué está ayudando? Y le dije, bueno, ¿y por qué no? Soy una más. Tienen que contar conmigo. Yo no me quiero sentar en un trono y decir, soy la esposa o soy la pastora. No, el servicio. Para mí, la primera persona fue Cristo. El primer ejemplo para mí fue Cristo. Si Cristo servía las mesas, si Cristo estaba dispuesto, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y eso sin menoscabar que hay verdaderas pastoras. Es decir, hay mujeres de pastor, como en este caso, Montaña no es pastora, pero hay hermanas que han sido llamadas al ministerio, que tienen la capacitación necesaria y que realizan una labor fantástica en el ministerio como pastoras, sin necesidad de caer en el orgullo o en el trato distante, ni mucho menos, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en nuestra congregación, en la persona de nuestra hermana Katia, ¿no? Que es la esposa del pastor Andrés, y que es una pastora con letras mayúsculas subrayadas entre paréntesis y con rotulador amarillo, ¿no? Esa pastora con todas las letras, ¿no? Una mujer que sirve, que trabaja y que es sencilla, que es humilde, y por eso el llamado al ministerio lo da Dios. Y Dios lo da a unas mujeres sí, a otras mujeres no, como a unos hombres sí, a otros hombres no. Porque bueno, dicen que está limitado Dios en ese sentido, porque las mujeres no pueden ser llamadas al ministerio. Dios no usa a las mujeres. Hay personas que dicen esto. Todo el que diga que Dios está limitado es que no conoce a Dios. Dios no está limitado por nada ni por nadie. Dios es todopoderoso, y la Biblia dice en Lucas 1:37 que nada hay imposible para Dios. Entonces Él puede usar mujeres, hombres, a quien Él quiera. Claro. De hecho, cuando nosotros investigamos en las Sagradas Escrituras, vemos que Dios usó a hombres como también ha usado a mujeres. ¿Por qué usó a más hombres que mujeres? Pues porque la cultura del hombre es machista. Siempre lo ha sido a lo largo de los siglos. Y para facilitar que su palabra pudiera llegar a las gentes, Dios usó a más hombres que mujeres. Pero Dios usó también a mujeres. Y eso está ahí en la palabra de Dios, ¿no? Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de una pareja como Aquila y Priscila, y pone a Priscila por delante de Aquila, en una época en la que la mujer no valía menos que una gallina, es evidente que Dios está reconociendo el ministerio ministerial que tenía Priscila, ¿no? Lo que pasa es que los hombres siguen siendo, en muchos casos, no ya solo machistas, sino incluso misóginos. Es decir, sienten como una aversión a la mujer, como si le tuvieran miedo a la mujer, ¿no? A veces porque a lo mejor le creen más inteligente que ellos. Pero el que de verdad conoce la Escritura sabe que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Y hay muchísimos pasajes en los que se repite. Dios no hace acepción de personas. Gálatas 3:28 dice que los que están en Cristo somos uno. Es decir, no hay diferencia entre varón y mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. Pues sí, es muy importante. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan casados? 41 añitos van a hacer ahora el mes próximo. Diciembre. En diciembre, ¿qué día cumple? 6 de diciembre. El 6 de diciembre cumplen 41 años. Sí. ¿Qué fue primero, la boda o el ministerio? No, yo ya estaba sirviendo al Señor, aunque no había sido todavía reconocido al ministerio. Yo fui reconocido ministerialmente el 8 de abril de 1984. Sin embargo, yo ya llevaba 4 años sirviendo a Dios. De hecho, estaba pastoreando 3 iglesias cuando yo fui reconocido como pastor. Y entonces, ¿y cómo le hizo con 3 iglesias y luego una belleza como la hermana Montaña? Bueno, es que yo no le hice. Ella me hizo a mí. O sea, ella me conquistó. La primera vez que yo la vi,
ella me clavó un puñal en el alma que todavía no me lo ha sacado. Amén. Me tiene rendido a sus pies. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo cuando lo vio predicando dijo, y este señor, qué pensó en ese Era un momento? muchachote delgaducho y feo, flaco. No, en mi caso fue distinto porque yo era madre soltera. Yo a los 16 años pues me quedé embarazada, tenía a mi hija y fue bastante difícil porque yo no quería saber. Yo le echaba la culpa a Dios de todo lo que me había sucedido, como se suele hacer, porque me quedé embarazada, porque mis padres me echaron de casa, ¿por qué? Pero bueno, hasta que reconocí que realmente era mi culpa. Yo necesitaba reconocer de que las cosas, el ser humano tiene que pensar un poco, pensar antes de actuar. Y bueno, yo tenía a mi hija pequeña, iba a cumplir 1 añito, y había una hermana que necesitaba los servicios de una chica para trabajar, y yo fui allí, y allí en esa casa es donde se hacían esas reuniones, y es cuando yo lo conocí a él. Yo estaba en una reunión de estudio, estaba leyendo la palabra, citando un texto bíblico a los hermanos que estábamos reunidos en torno a una mesa redonda grande, y cuando ella entró yo estaba explicando la Biblia, pero la vi y ya me despisté, ya no sabía por dónde iba. De hecho todos se rieron porque vieron mi confusión. O sea, ella, imagínate, si ahora es hermosa, ¿ok? Imagínate con 18 años, bueno, 17, no tiene 18. Con una cola a caballo aquí, corría aquí arriba, con un jersey gris de cuello alto, un vaquero ajustadito, y yo la vi, y ella nada más entrar y vernos a todos reunidos, se le puso los cachetes rojos, como a Heidi. Estaba tan linda, que yo dije, wow, y nunca me pasó que yo me distrajera cuando estaba en las cosas del Señor, ¿no? Pero es que en esa vez no era cualquier cosa, era montaña. Amén, amén. Fíjese que a veces tenemos la idea de que Dios nos pone a la persona idónea. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que de alguna manera sí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos anticipamos, nos adelantamos, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera, mira, cuando yo conocí a Montaña, yo estaba recién salido del servicio militar. Yo había tenido una relación de noviazgo de 5 años antes. Y bueno, cuando yo regreso del servicio militar y me convierto, yo ya, bueno, pues había ciertas cosas que no quería participar, ¿no? Y la chica que era mi novia, pues quería arrastrarme. Pues eso, siguiendo la corriente de este mundo. De tal manera que llegó un momento en que vimos que aquello no funcionó y nos separamos, ¿no? Claro, cuando yo conocí a Montaña, yo estaba necesitado de una pareja. Y yo había orado al Señor. Yo le dije, Señor, no puedo seguir con esta chica, pero yo quiero que tú me busques una persona, ¿no? A que sea adecuada, una mujer que realmente pueda ser una ayuda idónea para mí y para mi ministerio, ¿no? Y Dios me habló con un texto bíblico, leyendo las Sagradas Escrituras, me habló con Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y yo le tomé la palabra a Dios. Yo le dije, yo me voy a ocupar de tus cosas, pero tú ocúpate de mis necesidades. Y, ¿sabes? A Dios nadie le gana. Dios cumple. Y fue justamente predicando su palabra que yo la conocí a ella. Y fue la respuesta a mi oración. Amén. Hermana Montaña, ¿cómo fue que se decidió por este galanazo? Para mí fue muy difícil por cuanto yo estaba decepcionada del hombre. En general, tanto de padre como novio, porque había sido como un trapo. El hombre te usa y luego te tira. Y para una mujer muy difícil eso. Y la verdad que estaba muy dolida y yo en ese momento no quería una pareja. Quería un poco de tranquilidad, pero realmente como mujer necesitaba alguien que me quisiera. No simplemente para estar junto, para hacer el acto sexual, no, sino algo más, para que te cogiera la mano, para que te abrazara. Yo necesitaba eso, porque incluso ni de mi familia lo tenía.
y fue bastante difícil por cuanto yo necesitaba esa confianza por parte de él. Y la verdad que Dios le dio mucha paciencia conmigo, porque a mí me cogía y yo hacía así como la que cogía un calambre y le daba un calambrazo, porque si hago así ya luego aquí, y eso se me venía corriendo las imágenes y no quería saber ninguna relación con ningún hombre. Pero poquito a poco de verdad que Dios fue cambiando, vi como él no iba buscando solo él está conmigo, acostarse, sino realmente un afecto, un cariño, que realmente, y para mí y para mi hija, porque yo me acuerdo que cuando yo le decía a algún chaval gordo, mira, vamos a ser feliz, que tenía una hija que y se iban corriendo, como voy a estar con una chica de 17 años encima, una hija de 1 año, y se marchaba. Y a mí eso me sorprendió, de que no le importó que tuviera una hija, no le importó que fuera un poco más así, no tan lanzada, pero de verdad que Dios actúa cuando realmente disponemos nuestros corazones con el Señor. Si tú quieres que sea ese hombre para mí, tienes que cambiarme, me tienes que quitar ese dolor tan grande que tenía en mi corazón. Y poquito a poco fue ganándome, de verdad que sí. Sabemos que está impregnada en la cultura ese machismo y a veces esa misoginia, ¿no? Sin embargo, vemos en las Escrituras que las primeras que se convertían eran las esposas de los romanos, las esposas de los griegos, viendo esa cualidad que tenían los cristianos de amar verdaderamente, no de amar por sexo, no de amar por conveniencia, sino de amar entregándose al servicio por los demás. Ahora que nosotros lo vemos así, ¿por qué a veces, ustedes por qué creen que persiste en las iglesias ese machismo cuando la Biblia es muy clara al respecto de esta libertad y de esta igualdad entre hombres y mujeres? Porque cuando nos convertimos, la palabra de Dios nos exhorta a desvestirnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida y vestirnos del nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hay muchos creyentes que no terminan de desvestirse. Tratan de ponerse el vestido de justicia, pero sin quitarse el viejo hombre, el del viejo hombre. Y a veces, bueno, pues retrasan el proceso de regeneración que Dios quiere hacer en la vida del creyente, ¿no? Hay muchas personas que quieren seguir pensando lo mismo, cambian su forma de pensar en cuanto a Dios, pero no en cuanto a la familia o en cuanto al trabajo, en cuanto a otras cosas, ¿no? Y no, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, hay que cambiar la mente. Ahora ya no tenemos por qué pensar con la mente carnal cuando tenemos, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, la mente de Cristo. Pensemos con la mente de Cristo. Y hay muchos creyentes que no lo hacen. Quizás porque no son bien enseñados, quizás porque no tienen un buen ejemplo que les guíe, pero todo eso influye para que haya cristianos que incluso después de años de ser cristianos sigan manteniendo actitudes que no se corresponden con la voluntad de Dios. Es muy interesante porque sí, realmente vemos cristianos que siguen siendo carnales y aunque muchos digan que no existe el cristiano carnal, es una realidad. La palabra de Dios lo dice, 1 Corintios capítulo 3. Lo dice y es bien claro, pero bueno, pues hasta aquí, queridos hermanos, esta sección, esta parte. Vamos a seguir con la entrevista. Acompáñenos, se la van a pasar muy bien. Muchas gracias. Este canal no está monetizado. No recibimos subvenciones ni donaciones de otras iglesias o personas. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.